Ya están María Angélica y Alejandra. Sí, Este, sí, señora. Sí, ah, señora, ya estamos, ya estamos. entonces yo creo que damos inicio. Entonces yo creo, ya, nosotras ya estamos. Listo. Listo. Entonces voy a dar apertura a la sala, ¿vale? Perfecto. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este módulo 6, esta sesión sincrónica que tendremos el día de hoy, cuyo tema es entrevista familiar, uno de los temas que tiene mayor impacto y que seguramente vamos a tener un espacio bastante constructivo el día de hoy. Les habla Yasmín Rocío Arias, coordinadora del Centro Regulador de Trasplantes. Nos acompaña hoy el equipo técnico de Ateneo y nos acompaña la jefe Marta Castro del equipo de la Red de Donación y Trasplantes. Tenemos dos docentes invitados el día de hoy. Antes de presentarlas a ellas, darles algunas recomendaciones. Recuerden que vamos a tener la siguiente semana los talleres. Importante, por favor, llegar muy a tiempo. Vamos a empezar a hacer un proceso de inscripción y luego iniciaremos inmediatamente la apertura. Entonces, agradecemos la puntualidad para que todos podamos tener una jornada con bastante éxito. Recordarles que no tienen que colocar el correo en el chat. Recuerden que la asistencia se mide de acuerdo al correo con el que ustedes entren. No es necesario que lo coloquen, por favor, en el chat. Otra recomendación importante para la siguiente semana. Recuerden que estos talleres son completamente participativos. Es decir, requerimos que cada uno de ustedes haya sido muy juicioso en completar los módulos que llevamos hasta el momento y ojalá si se pueda adelantar sería pues de vital importancia para el desarrollo del taller. Se van a hacer actividades, talleres dentro de estos 2 días que ustedes van a estar en la ciudad de Bogotá, pero reitero, todos son participativos, todos son con una serie de actividades en donde ustedes como estudiantes van a estar directamente involucrados en el proceso. Entonces, el éxito de estos talleres depende del compromiso que ustedes hayan tenido en la lectura y el, digamos, correcto eh, ciclo que hayan tenido para llevar todos estos módulos y la lectura de todos los documentos que tienen en cada uno de ellos y la realización de las evaluaciones. Entonces, importante para que lo tengamos en cuenta para la siguiente semana que los vamos a estar esperando. Bueno, para dar inicio a nuestro taller o sesión sincrónica del día de hoy, le doy la bienvenida a la jefe María Angélica Salinas y a la doctora Edith Alejandra Martín, que nos van a estar también acompañando la siguiente semana en los talleres. Entonces, la jefe María Angélica es enfermera de la Universidad Nacional, es especialista en gerencia en salud, magíster en administración en salud. Tiene formación en talleres y en cursos de la ONT, de la Organización Nacional de Trasplantes en España. Tiene una importantísima experiencia en la gobernanza del Sistema Nacional de Donación y de Trasplantes. Ha sido coordinadora de los grupos de la Red de Donación y Trasplantes y actualmente es la subdirectora de la Red de Donación y de Trasplantes. María Angélica, bienvenida. Yasmín, buenos días. Un gusto tener tantos estudiantes conectados. Bienvenidos todos. Gracias. Muchísimas gracias. Y nos acompaña la doctora Edith Alejandra Martín. La doctora Alejandra es médica cirujana, magíster en epidemiología. Tiene también formación en varios cursos importantes de la Organización Nacional
de Trasplantes de España, tiene una importante experiencia en la red de donación y de trasplantes, es fundadora de la Asociación Colombiana de Deportistas Trasplantados y actualmente es la coordinadora, la referente de la coordinación regional número 1. Es docente, universitaria e investigadora. Muchísimas gracias, doctora Alejandra, por acompañarnos. Bienvenida. Muy buenos días para todos, un placer estar aquí. Muchísimas gracias, Jazz, por esa presentación, a ustedes por invitarme, por hacerme parte de esta propuesta que propone una estrategia de gestión operativa de la donación que con seguridad le va a dar una oportunidad a estos pacientes que están hoy en la lista de espera. Así que esperamos que hoy sea muy, muy positivo y muy fructífero este encuentro. Gracias. Gracias, doctoras. Entonces, a todos nuestros estudiantes del día de hoy los invitamos a ser muy activos en esta sesión que tenemos el día de hoy. Y, doctoras, los micrófonos son de ustedes. Adelante. Muchísimas gracias, Yasmín. Bueno, doctora Alejandra, un gusto de nuevo compartir contigo, lo primero. Esta sesión nos gusta mucho porque esta sesión, los protagonistas son ustedes. Ustedes son los que van a conversar, vamos a tener es un espacio de conversación. A diferencia de los casos clínicos donde uno tiene unas opciones y hay una respuesta clara sobre una intervención que uno hace desde el punto de vista clínico asistencial, esta sesión no pasa esto. En esta sesión estamos hablando de un tema que entra más al nivel de comunicación, de esas habilidades distintas que los profesionales de la salud, algunos han tenido entrenamiento, otros no, otros lo han logrado a lo largo de su carrera profesional. Entonces, esto no es de preguntas o respuestas correctas. Esto se trata de que conversemos cómo cada uno de ustedes realmente va a poder identificar cuáles son sus herramientas y cuál es la forma en que ustedes se van a sentir más cómodos para entrar a un proceso dentro del proceso de gestión de la donación con el cual se van a sentir más cómodos. Y con la doctora Alejandra lo que queremos hacer es dar algunos tips, conversar con ustedes, identificar cuáles pueden ser esas mayores necesidades que ustedes van a tener dentro de esa estrategia de comunicación con las familias y cómo pueden ustedes tener herramientas adicionales. Entonces, para esto, Alex, por favor, nos ayudas con la presentación. Gracias. Bueno, entonces esta hace parte del módulo 6. Esta es la sesión sincrónica de esta semana. Adelante, por favor. Y vamos a recordar algunos temas. Y es que si bien hay unos asuntos que tienen que ver con la ley, y está la ley 1805 y el 2493 y todo lo que hemos estudiado en estos módulos previos, en este, y a pesar de que esta ley nos dice que hay una presunción legal y que este mecanismo de donación dice que si usted dijo que no en vida, entonces usted es donante, ya. Eso es la parte legal, pero lo cierto es que eso es en la parte de operación, en la parte de campo, donde tú ya tienes un donante, donde hay una muerte encefálica, lo cierto es que uno no puede desconocer a la familia. Y esto ocurre en todos los países. España, que es un país líder en donación, reconoce a la familia, pero también tiene un componente de presunción legal. Esto mismo pasa en Argentina. Tienen el componente de presunción legal, allá juegan con otros elementos, digamos, judiciales, pero tienen a la familia siempre también presente. Y eso mismo pasa en Colombia. En Colombia no estamos diciendo presunción legal, entonces usted entra a rescatar los órganos. No, es que en el mundo entendemos que la donación depende de las familias. Una familia satisfecha con el proceso de la donación es una familia que esté seguro que va a salir a hablar bien de la donación y muy probablemente la donación le ayude en ese duelo que tiene la persona. Pero si la familia no se siente reconocida, se siente maltratada, pues es una familia que sale a la sociedad a decir, me sentí atropellada con el proceso de la donación. Por eso el tema del manejo de la familia es tan importante
no solo en Colombia, sino en todos los sistemas de donación y trasplantes. Y pues es allí donde, si bien la familia no cambia digamos, ese derecho propio de la persona de haber dicho sí o no, la familia sí debe tener sí, en cuenta con el fin de avanzar o no en lo que tiene que ver con la extracción o no de los órganos y los tejidos. Vamos a recordar un elemento muy importante que ustedes seguramente lo vieron o lo han visto a lo largo de los diferentes módulos, y es recordar que la donación es un proceso asistencial. Es un proceso asistencial de fin de vida. Como cualquier otro proceso asistencial, a veces se percibe como que la donación es un proceso diferente, es un proceso donde tenemos que otro lo tiene que asumir, y en realidad no es eso. Siempre ponemos como el ejemplo. A usted le llega un paciente a su servicio de urgencias, a su servicio de UCI, y usted está con ese paciente hasta que sale del servicio asistencial, en el estado en que salga. Pero lo cierto es que ese servicio de salud es el responsable, y así como le comunica a la familia las intervenciones diarias, está pendiente de la familia para informarle la situación del familiar, informa a la familia para que haya un consentimiento para algunas intervenciones. Pues lo mismo pasa con la donación. La donación es un proceso más de fin de vida en el que las instituciones participan. Y en esto hay, digamos, en el componente ya asociado a la comunicación en el escenario de la donación, pues no podemos desconocer un asunto muy importante, que es la situación que vamos a tener de comunicar una mala noticia, pero además en un momento donde vamos a tener que hablar de duelo. No vamos a profundizar porque eso ya se trata en las sesiones, en la sesión asincrónica, en los videos y en las lecturas, sobre las fases del duelo. Hay autores que les llaman fases, componentes, tienen algunos componentes adicionales, pero lo cierto es que el duelo es un proceso individual, y al ser un proceso individual, pues no tiene un orden estricto, y ahí es donde el papel del coordinador operativo juega un rol fundamental, porque hay que empezar a identificar en qué momento del duelo están las familias y no apresurarnos. A veces hay muerte encefálica e inmediatamente, familia, ya vamos a hablar de una vez con ellos. No, hay que tomar una pausa, porque este es un momento muy importante que depende de las actividades previas. Yo puedo tomar una pausa, puedo decir, voy a esperar, quiero que la familia tenga un tiempo de 30 minutos, que puedan, podamos verificar que comprendieron la información, llama a otra persona. Entonces vamos a discutir un poquito esto, vamos a discutir un poco esto, donde tengamos algunas herramientas adicionales. Siguiente, por favor. Doctora Alejandra, adelante. Bueno, un poco retomando lo que decía la doctora Angélica hace unos minutos sobre el proceso asistencial. Yo creo que en este curso formativo ustedes han escuchado, creo que repetidamente, que la donación es parte de una atención médica en salud, ¿cierto? Que nosotros como profesionales de la medicina lo que tenemos es que velar porque la vida continúe, trabajar para que estas personas o estos pacientes que ingresan a la ruta neurocrítica realmente lo logren, pero que en ese proceso de atención o de proceso asistencial, suceden varios escenarios que ustedes ya los tienen muy claros. Y hoy vamos a llegar a uno de esos escenarios, que es el diagnóstico de muerte cerebral. También ustedes saben que en Colombia los órganos que se extraen para trasplante se obtienen de pacientes que llegan o que hacen o que a quienes se les diagnostica muerte encefálica. Existen otros protocolos a nivel mundial, como asistolia controlada y no controlada, pero nosotros en Colombia solamente obtenemos órganos sólidos de pacientes que hacen o a quienes se les diagnostica muerte cerebral. Y aquí viene un momento importante, y es cómo hacer para que esta noticia o este diagnóstico irreversible llegue a la familia de la mejor manera, ¿cierto?
Y es muy importante por esto que ustedes como coordinadores operativos de trasplante se contextualicen de qué está pasando alrededor de este caso, de este paciente, que para ustedes en ese momento debe ser muy detallado, muy digerible, muy masticado, cada cosa que ustedes hayan podido identificar en la atención en ese paciente. ¿Eso qué significa? Y lo digo desde mi experiencia cuando hice bastantes entrevistas familiares para solicitar la donación. En esa época no existía la ley de presunción legal, pero lo más importante, lo que quedaba en el ambiente es que cuando se prepara muy bien la entrevista, cuando se tiene un contexto muy claro de quién era esa persona, quién era esa familia, qué situaciones internas puede uno identificar, de pronto alguna situación de riesgo, por ejemplo, de violencia intrafamiliar que se puede presentar, de pronto una situación de riesgo de alguna situación legal, por ejemplo, algún problema que tenga el esposo, o la esposa, o la pareja, o la familia. Todo esto es importante para que ustedes puedan abordar esa familia y puedan conversar sobre la donación. Yo insisto mucho a los médicos y al equipo de la regional número 1 que dirijo ahora, y es que tenemos que hablar de donación siempre sin importar el contexto. Lo que sí es claro es que es importante abordar a esas familias de una manera humanística. ¿Eso qué significa? Que si yo voy a hablar sobre muerte cerebral, yo tengo que conocer un poco sobre lo que pasó con este paciente, saberme muy bien el nombre. Eso es muy clave porque eso muestra una empatía y una conexión con la familia. Entonces, eso es súper importante. Cuando nosotros ya tenemos ese contexto, leímos bien la historia, nos enteramos de algunos rumores que las enfermeras nos pueden contar. Mire, la familia llegó, el papá estaba muy molesto por la situación que se presentó en la institución anterior, porque estaba bravo porque la ambulancia no llegó temprano y no hicieron la remisión, estaba muy molesto porque no se pudieron remitir o porque lo querían llevar a otro lado, etcétera, etcétera. Todas estas situaciones que ustedes deben conocer muy bien para saber cómo abordar. Eso es súper clave. Entonces hay que leer muy bien esa historia clínica y aprenderse casi de memoria todos estos tips que ustedes van a ver en esa historia, pero también en lo que ustedes van a conversar con estos profesionales que dieron la parte asistencial. Cuando ustedes ya tengan esto muy claro, tienen que empezar a preparar en qué momento se va a hacer el abordaje. Tal vez los pasos que ustedes leen ahí están, digamos, digamos, como paso uno, paso dos, paso tres, pero casi todo esto se desarrolla al tiempo, ¿cierto? Es decir, yo voy leyendo la historia, voy viendo en dónde puedo estar sentado para poder abordar a la familia. Lo ideal es tener un lugar cómodo, que no sea un pasillo, que no sea la cafetería, que no sea un parqueadero, que no sea una oficina en donde llegue mucha gente, sino tener un lugar cómodo, apacible, en donde puedan conversar sobre la muerte encefálica del paciente. Muchos médicos, y creo que todos ustedes acá, tienen experiencia sobre dar malas noticias. Esta mala noticia tiene un contexto adicional y es que yo voy a hablar de donación, porque cuando uno da una mala noticia solamente para decir, por ejemplo, un diagnóstico o para decir un pronóstico o para decir alguna situación crítica sobre el paciente, pues realmente se aborda a la familia, se le habla muy claro desde lo técnico, muy humanístico, por supuesto, con un lenguaje muy asequible a la familia, pero no vamos a ir más allá. Aquí la cosa cambia. La experiencia de algunos médicos de la corte pasada es que me decían, mire, cuando yo voy a dar malas noticias, yo me considero fuerte y yo llego y lo hago, pero es que ahora voy a hablar de algo adicional y es sobre la donación de órganos. Y ahí me siento un poco cojo en cómo abordar a la familia. Entonces, hoy quiero entregarles algunos tips que quizás les puedan servir para poder abordar esas familias. Cuando ya tengan todo claro, leída la historia clínica, aprendido todo, saber quién era esa persona, por lo menos hasta ese momento, cómo fue el accidente, qué fue lo que pasó, ahí ya ustedes tienen un lugar asequible, apacible, bonito, tranquilo, en donde van a conversar. Por favor, no empiecen de una a hablar de donación de órganos, porque si ustedes empiezan de una vez, va a ser muy difícil que la familia sienta esa empatía con usted. Por favor, hable y converse de manera natural con la familia, como si usted fuera a darle un consejo a alguien. Sienta que esa familia ahora, en ese momento, es parte de su vida.
de su entorno en ese momento. Entonces, converse, preséntese, siempre preséntese y escuche primero a la familia antes de hablar de donación. Hace pocos meses, y yo hablo mucho de muchas anécdotas y de casos que hemos asesorado, no solo desde la Regional uno sino también desde el instituto y en mi experiencia como coordinadora operativa, me decía me llamaba un médico y decía, mire, he tenido muchas negativas familiares, dígame qué cree que me hace falta. Y entonces yo empezaba a preguntarle, ¿cómo empiezas la entrevista familiar? No, yo empiezo de una, bueno, ya está muerte cerebral, donación, no. Ese era el error. Ese es como digamos, el paso final, pero tenemos que lograr esa conexión con la familia. Y eso se logra conversando. Entonces, preséntense siempre su nombre completo, no digan que son coordinadores operativos de trasplante, porque cuando hablamos y decimos yo soy el coordinador operativo de trasplante, ahí se rompe esa empatía, se rompe esa conversación. Ustedes son parte de la institución, ustedes son parte de un equipo de trabajo en salud que hace que está dentro de una institución. Así que ustedes pueden contarle eso casi en la mitad de la conversación. Háganlo de manera empática, con una voz suave, tranquilos, siéntense cómodos en el lugar donde estén, siéntense cercanos, identifiquen a esa persona que toma o que tiene liderazgo de esa familia para poder estar, digamos, en conjunto con esa persona trabajando y haciendo un match que permita que la energía que va a recibir la familia sea la mejor. ¿Por qué les hablo de energía? Porque las familias están en un proceso de duelo. Si la familia no siente que usted está cercano a ellos, la familia va a decir que no. Eso es en el 100% de los casos. Cuando la familia se siente cercana, cuando la familia ve que usted le interesa, se conduele de ese dolor, la familia se va a sentir cercana a usted. Entonces, hágalo en un ambiente cálido, pero que su voz y su lenguaje paraverbal o no verbal sea el mismo que usted está hablando con su lenguaje verbal, para que la familia se sienta en conexión con usted. Ya usted identifica ese liderazgo, quién es ese papá, de pronto, el esposo, el hermano, o una hermana o una prima, quién está liderando esa familia en ese momento. En muchas ocasiones es el pastor. Hace pocos días me llamaban también de una entrevista familiar de alguna ciudad de Colombia y me decían, esta señora, porque yo empiezo a preguntarle a la coordinadora cuál es el contexto familiar para empezar a hablar de donación. Yo ya me sé el tema de la muerte encefálica y eso, pero necesito saber quién es esa familia. Y lo primero que me dice es que ella es cristiana y pertenece a digamos, a una comunidad bastante estricta y que la familia está un poco reacia. Entonces me dice, no sé cómo abordar. Y lo primero que le digo yo es, ¿dónde está el pastor? ¿Ya estuvo el pastor con ellos? Porque el pastor, sin tener la necesidad de estar presente en el lugar, créanme que con un celular él da la orden. Es importante que tenga cercanía a ese pastor porque el pastor es una pieza clave y fundamental en la toma de decisiones. Entonces, piensen siempre en que no solamente puede ser la familia, es decir, ese núcleo cercano, puede ser una persona adicional que pueda estar en ese núcleo. Y en esa entrevista familiar, ¿qué es lo más importante que ustedes tienen que hacer? Compartir información. Escuchen a la familia, pregúntenle si hay algo en lo que les pueden ayudar, qué puedo hacer por usted, cómo era don Juan, don Pedro, doña María, Juliana, Pepita, cómo era esa persona, qué recuerdan de ella. Hagan que ellos evoquen esas cosas positivas que vivió esa persona que falleció. Hagan que ellos en su entorno, en ese momento se vuelve un campo energético bastante fuerte, ustedes lo van a vivir y tal vez no, en este momento no puedan creer mis palabras, pero cuando terminamos el curso, los médicos o profesionales que salieron me llamaban y me decían, tenía toda la razón, la energía que se siente es una energía fuerte, pero de ustedes depende canalizar esa energía. Entonces, compartan esa información, pregunten por esa información importante de la persona, qué le gustaba hacer, a qué se dedicaba. No, era el más rumbero, por ejemplo. Le encantaba armar asados, era el que asaba la carne, era el que armaba las piñatas, era el que organizaba el karaoke. No, era una persona muy dada a ayudar a la gente, estaba muy en la comunidad, con su barrio, con su localidad, con la ciudad.
le gustaban las motos, le gustaba, no sé, el fútbol, armaba picaditos el fin de semana. Váyanse a ese lenguaje de la familia para que ustedes puedan conocer quién era esa persona que está ahí, que acaba de fallecer y que es probablemente va a ser un donante efectivo del que podemos, por supuesto, extraer esos componentes de manera técnica para poder salvar vidas. Respondan a los sentimientos de la familia, ¿cierto? Sean muy empáticos cuando la familia se ponga molesta. Por ejemplo, estoy molesto y estoy furioso porque me atendieron mal, ¿sí? La atención fue pésima, me lo dejaron morir. Don Juan, ¿por qué considera usted que eso pasó? ¿Qué cree usted que debimos haber hecho? ¿Cómo considera usted que podemos cambiar? ¿Por qué está tan molesto? Hagan preguntas que la familia sienta que usted está preocupado por esa sensación de incomodidad. Hay gente, y lo decía ahora la doctora María Angélica, hay personas y hay familias que son demasiado tranquilas con el proceso de la muerte, pero hay otras que no tanto, sobre todo cuando estamos hablando de menores de edad. Es muy complicado el abordaje. Sin embargo, sí es posible, pero también hay personas o hay familias que pueden decir, mire, yo entiendo la donación, estoy de acuerdo con la donación, me parece perfecto, pero no quiero que toquen el cuerpo de mi hermano, de mi primo, de mi esposa, porque quiero que se vaya completo. También es válido. No se sientan frustrados ante esa respuesta. Lo más importante aquí es que la donación que está dentro del mercado, está dentro de un proceso asistencial, sea un proceso tranquilo, transparente y ético y humanístico, de manera que la familia cuando salga de la institución pueda decir con tranquilidad, no doné, después me siento que me arrepiento por no haber donado, pero me hablaron de donación de una manera tranquila y lo entendí perfectamente y nadie me obligó. Eso hace que esa persona pueda compartir con alguien y el proceso de donación sea mucho más, digamos, asequible a la comunidad. Eso es muy, muy claro. No se sientan frustrados si la familia dice que no. Lo que sí es claro es que su entrevista debe ser de la mejor manera posible, entendiendo que hay una familia que tiene un proceso de duelo, que hay una familia que además tiene que tomar una decisión sobre la extracción de unos componentes anatómicos para trasplantar y que se tiene que hacer dentro de unos tiempos establecidos, porque muchas familias dicen, deme un día o deme dos. No, tampoco podemos dar tanto tiempo, pero sí que no se sientan presionados frente a la toma de esa decisión. La planificación y el seguimiento de esto que les estoy contando, que eso pasa de manera muy rápida por la cabeza de este coordinador operativo, es el éxito y la base fundamental de una entrevista. Conocer el entorno, conocer muy bien la historia clínica, saber a qué nos vamos a enfrentar y estar preparados. Mire, yo les pido algo de corazón. No se sientan agredidos porque no es un tema personal. Si un papá se levanta y grita, o si una mamá se desespera, o si alguien dice groserías, o si pega un grito, por favor no se sientan agredidos. Las familias tienen un proceso de duelo que es individual, que es auténtico, que es autónomo de ellas. Entonces, hay que entender a las familias en cada proceso, en cada momento. Hay familias más fáciles, unas más difíciles, algunas con algunas complicaciones, como les dije al principio. Identifiquen si de pronto hay alguna riña entre ellos, alguna situación particular, para que ustedes sepan cómo abordar y no se vuelvan parte de ese problema. Uno tiene que aquí ser parte de la solución. Y finalmente, para decirles, los campos energéticos que salen o que se emanan en el dolor son muy importantes. Entonces, tengan el control siempre del proceso, siempre tengan el control, sean muy claros, tengan un lenguaje muy difícil, perdón, muy fácil de digerir para las familias, un lenguaje no tan técnico, pero que les permita a las familias entender que es un proceso irreversible, pero que ustedes están ahí, no para hacer un problema, sino para generar de pronto una oportunidad para que esa persona que está ahí pueda salvar la vida de otros a través de esa decisión de la familia que en ese momento se vuelve esa puerta que se abre para dar ese proceso. Gracias, doctora Angélica. Bueno, a la doctora Alejandra y a mí nos encanta este módulo porque ya empezamos a ver, vi que había por ahí una manita levantada, ya empezamos a ver preguntas y ya vamos a empezar a abrir los micrófonos. Siguiente, antes de pasar a esta parte y empezar a interactuar ya con ustedes, veo que ya empiezan a aparecer las preguntas. Vamos a recordar que hay cuatro objetivos que tenemos en la entrevista familiar y el primero no es pedir la donación.
yo siempre les digo, por favor, es lo primero que queremos que ustedes se lleven de estas sesiones. Lo primero no es pedir la donación. Hay otros objetivos, valorar la comprensión de la muerte, obtener información relevante sobre esa persona que falleció, ese donante, brindar apoyo emocional a la familia y evaluar el posible impacto de la obtención de los componentes. No vamos a agotar todos los temas acá, nos vamos a ver la otra semana, vamos a hacer además unos ejercicios adicionales y vamos a terminar de tener un espacio con ustedes para resolver inquietudes. Entonces, tranquilos porque esta historia continuará justamente la otra semana, donde vamos a tener también un taller. No lo vamos a agotar seguramente todo acá. Alex, la siguiente, por favor. Decirles que hay unos registros asociados a este punto del proceso, que es la notificación a los deudos o la solicitud explícita de consentimiento infamiliar. Básicamente nosotros en Colombia lo que estamos hablando en el caso de mayores de edad desde hace unos años es que lo que nosotros estamos no es pidiendo un permiso, sino notificando a los deudos una voluntad de donación. Para eso, doctores, se tienen que recordar y tienen que traer todo el conocimiento del módulo uno. Por eso empezamos desde el módulo uno, la notificación del donante. Y por eso siempre lo primero que se hace es preguntar si esa persona que tiene un mal pronóstico dijo que no a la donación para parar o para seguir. En el taller vamos a profundizar sobre estos formatos y los van a ver, los van a llenar. Siguiente. Vamos a responder, doctora Alejandra, ¿te parece? Antes de pasar al primer video, al primer ejercicio que vamos a hacer, por favor, nos vamos a listar porque vamos a empezar a encender cámaras y motores. Entonces, vamos a responder unas dos, tres preguntas para que pasemos a ver un video y luego a compartir con todos ustedes. Veo una manita levantada, me encanta, doctora María Camila Botero. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Adelante, cuéntanos. Es que yo siento que hay como una dicotomía o de pronto como no me acaba muy bien, no me acaba muy claro el concepto y es que si bien entendemos que la familia no es quien decide si el paciente es donante o no, porque solamente no es donante si él presentó su voluntad anticipada, eh, cuando hemos hablado del tema de hablar con la familia y de cierta forma, pues en un punto explícito, pues decirles que, que el paciente puede ser donante, siento que, o sea, lo que se me ha dado a entender es que igual le damos mucho peso a la opinión y si realmente ellos no están preparados sea por sus creencias religiosas, por la forma en la que ven su vida y pues demás, realmente no vamos a entrar a discutir con la familia si la persona va a ser donante o no, simplemente pues... em, no lo hacemos, o sea, como que me parece, o sea, siento que si bien en la norma está que la familia no puede decidir, todavía como que se le da mucho peso a la familia, entonces en ese caso como yo no puedo decirles como no, es que así tú no quieras, o sea, de unas formas obviamente muy oportunas, como le digo, así tú no estés de acuerdo, este paciente es candidato, o realmente no entramos en eso y simplemente si ellos no quieren, no lo hacemos. Vale. Bueno, pues entonces, yo creo que esa es la pregunta que tiene el 90% del curso, ¿cierto? ¿Qué pasa con eso? Y por eso yo iniciaba la sesión diciendo, esta sesión es diferente, porque cuando usted mira el decreto 2493, la ley, la otra, la 5108, todas esas leyes, todas esas normas, usted dice dos diagnósticos de muerte encefálica y eso se tiene que cumplir y esa es la norma y así usted diagnostica la muerte encefálica. Cuando usted dice en las sesiones, ¿cierto? Por ejemplo, es que si está hipotenso, la acción clínica, entonces ponga volumen, mire inotropía, esos pasos que son así, porque es que tienen además la evidencia científica y tienen todo este componente. Por eso esta sesión no es blanco y negro. Y vamos a partir de ahí, doctora María Camila y todos los estudiantes. Esta sesión no es blanco y negro porque cuando tú entras a hablar de un tema como la familia, como la comunicación, aquí colocar reglas inamovibles es imposible.
Entonces, en realidad lo que ocurre en Colombia y en el resto de países que tienen la presunción legal de la donación, porque no somos el único, es que siempre, sí o sí, en efecto, doctora María Camila, acá se tiene en cuenta la opinión de las familias. Eso es un hecho. Ningún país en el mundo que tenga la presunción legal de la donación, ¿sí? Elimina a la familia a rajatabla. Ninguna lo hace. Siempre la familia va a tener un papel activo en el momento de la voluntad de la donación. Lo que ocurre es que estamos haciendo una cosa y es conciliar una norma, pues, digamos, el Congreso, los congresos de los diferentes países se sientan y dicen, listo, vamos a establecer la presunción legal. Pero es que aquí hay una discusión de fondo sobre las familias, sobre un proceso en el que ellas están involucradas y que no lo podemos desconocer. Entonces, lo que ellos no cambian en sí mismo es decir, mi familiar quiso ser donante, yo ahora le voy a cambiar su voluntad. Pero yo lo que sí estoy opinando es que yo me siento en un momento de duelo muy complejo, siento que, como decía la doctora Alejandra, se me vulneraron unos derechos en la atención en salud, eso ocurre mucho en nuestro sistema, no me lo atendieron con oportunidad y no estoy de acuerdo con que se extraigan órganos. Es decir, entonces, ahí es un tema muy, que puede parecer sí, en efecto, muy raro, pero es tratar de conciliar eso que nos dice la ley. Usted no está cambiando, usted está comunicando la voluntad, pero la familia sí va a tener un peso. Y cuando la familia dice que no y se reúne y definitivamente no, dice que no, tenemos en cuenta la opinión de la familia y no continuamos el proceso. ¿Por Muchas qué? gracias. Y lo decía al iniciar, porque una familia, los países podrían tomar otra decisión. No sé ustedes qué opinen. Los países pueden decir, listo, yo le digo a la familia que se murió y le digo, le entrego el cuerpo de su familiar en unas 10 horas o en unas 24 porque eso es más o menos lo que duramos en el proceso. O decimos, no, está mal, fallece, vamos a seguir unos procesos en la institución. Y entramos y extraemos los órganos y luego le decimos, el cuerpo de su familiar ya está. ¿Ves? Eso no lo hace ningún país. Porque esa familia que se siente agredida, porque ve la donación como un proceso de agresión, pues una familia que sale a la sociedad a decirle a otras 10 familias que el proceso de donación daña un momento como un momento de duelo, por ejemplo, y eso es más dañino para el proceso que cualquier otra cosa. Entonces, realmente eso es lo que pasa. Esta es la pregunta que casi todos nos hacen. Doctora Alejandra, ¿qué opinas? Vamos a dar otras dos palabras de intervención porque vamos a pasar a ver un video. Pero quiero complementar lo que acabas de decir, doctora Angélica, y es no solamente, digamos, en el tema de cuando tenemos un diagnóstico de muerte encefálica por algún proceso que no necesite o que no requiera intervención por parte de medicina legal. Ese, digamos, sería como un contexto que la doctora Angélica acaba de explicar. Pero hay algo importante que es desde el punto de vista legal también. ¿No? Cuando nosotros tenemos pacientes que van a medicina legal porque es una muerte violenta, medicina legal es muy implacable y ustedes lo van a ver en el módulo cuando estén la próxima semana en la universidad, van a ver que medicina legal es muy implacable en decir, hay que tener una garantía para nosotros como medicina legal, que la familia estuvo de acuerdo o no de acuerdo, pero que se enteró que iba a haber un proceso o que existió un proceso de extracción de componentes anatómicos con fines de trasplante porque para ellos sí es importante que cuando se entregue el cuerpo, la familia esté enterada, que la familia sepa. Entonces no podemos sacar los órganos a rajatablas porque estaríamos también nosotros como en choque con lo que medicina legal exige de alguna forma por respeto, no solamente por el proceso, sino también por lo que ellos representan ante el país. Entonces nos han dicho, vea, usted puede sacar los órganos a rajatablas, pero si usted llega, si el cuerpo llega aquí, usted me tiene que garantizar que una familia entendió el proceso que usted realizó, que lo aceptó, porque es parte digamos, de, así no esté de acuerdo, pues me tocó aceptar porque es la ley, pero que usted lo tenga claro,
¿sí? Usted no me puede llegar aquí con un cuerpo y decirme, allá le saqué los órganos y allá le mandé ese cuerpo porque no funciona así. Entonces es importante también tener en cuenta el contexto médico legal que tiene ese paciente o que tiene ese donante. Por eso para nosotros sí es importante que la familia esté enterada del proceso, porque vamos a pasar a una persona, a una sala de cirugía, a un proceso largo, porque si ustedes lo van a ver cuando estén en el taller, van a ver que si es corazón, hígado, riñón, pulmón, pues obviamente es un proceso un poco más largo que si es solamente riñones o hígado, pero si además de eso le sumamos hueso y piel, también se demora. Entonces, ¿cómo una institución le garantiza o le da explicación a una familia cuando llegue a visitar a su familiar y resulta que no está en la UCI, porque es que está en un proceso quirúrgico? ¿Dónde está? Porque no me avisó que ya había fallecido. Entonces, fíjense cómo una situación que pareciera fácil de manejar, como la ley es clara en que los órganos son del Estado, yo tomo los órganos, no es tan sencillo. Finalmente hemos tenido casos en Colombia que las redes sociales se vuelve un tema mediático, es un tema que se vuelve un problema también para ese coordinador operativo, porque quizás también puede sentirse amenazado, porque las personas usan las redes sociales, Facebook y demás, que ustedes conocen, me le van a sacar los órganos a mi hijo, a mi hija, a mi familiar, y yo no he autorizado, y yo soy colombiana y tengo derechos. Y fíjense cómo también eso se puede volver un boomerang hacia nosotros en el proceso, que lo que queremos es que sea un proceso tranquilo, técnico, humanístico, y que finalmente logre el objetivo, que es poder obtener órganos con fines de trasplante. Gracias, doctora Angélica. Gracias, doctora Alejandra. Bueno, doctor Diego. Diego Hernando. Buenos días para todos. Gracias. Quería como en el proceso que comentaba la doctora de comunicar las malas noticias, o sea, cómo conciliar ese proceso con el intensivista o con el médico encargado de la unidad de cuidado intensivo, porque de pronto no ha coincidido con el horario de las visitas y el paciente no ha recibido la familia del paciente no ha recibido la información del estado clínico del paciente, no, pues de pronto el intensivista no le ha comunicado a la familia ya el diagnóstico de muerte encefálica y de pronto el coordinador operativo de trasplantes puede ser que es el primero que se enfrente a esta familia. Entonces, ¿cómo conciliar esta comunicación con el personal de la unidad de cuidado intensivo? Es como la duda. Gracias, doctor Diego. Bu- Bueno, me encanta la pregunta. Pasando pasando, digamos, de la pregunta que hacía la doctora María Camila y ya teniendo acá todos claro que sí o sí vamos a tener en cuenta la familia, lo que vamos a ver en adelante es qué técnicas podemos tener. No vamos a agotarlo todo acá. Recuerden que hay un material en las sesiones asincrónicas, los videos, las lecciones, el material de lectura. Entonces no lo vamos a poder agotar todo acá. Entonces lo que vamos a ver es qué pasos podemos sugerir, cómo podemos empezar a abordar. Doctora Alejandra, ¿qué opinas de esta pregunta? Doctor Diego, buenísimo. Me encantan esas preguntas. Los invito siempre a que una cosa importante en donación, y es que ustedes no pueden estar solos. Un coordinador operativo no es un corcho en el agua en la institución, tiene que tener un equipo de trabajo. Y doctor Diego, eso es fundamental y clave, que exista un engranaje, un equipo de trabajo. O sea, el intensivista o los intensivistas de la institución deben tener claro el proceso, deben saber y colocar en su ADN y colocar en su, digamos, en su día a día este proceso para que lo puedan, digamos, digerir y acompañar y ayudar, porque esto si ustedes sin los intensivistas no lo van a lograr. Es importante y clave hacer equipos de trabajo. No solamente con los intensivistas, doctor Diego, también con las enfermeras, con las trabajadoras sociales, con las psicólogas. Ustedes no deben estar solos en la institución. Entonces, es importante que el intensivista entienda que aquí hay un proceso que no solamente está instaurado por una norma, sino que además es un proceso asistencial. La buena noticia es que en el país ya hay muchos intensivistas que están muy conectados con el tema, que son muy sensibles al tema. ¿Por qué? Porque se han vuelto protagonistas del proceso. Entonces, lo primero que hay que hacer es que el intensivista entienda que hay digamos, un caso que
con mal pronóstico, que probablemente pueda llegar a ser muerte encefálica o que ya la hizo, y cómo ese intensivista es el que le va a abrir la puerta a usted, doctor Diego, o a ustedes como coordinadores operativos para que se dé ese momento. Mi recomendación personal es que no sean ustedes los que den el diagnóstico de muerte cerebral. Esa es mi recomendación especial, que ustedes sean como esa otra alternativa o esa otra momento importante en la familia en que corroboren y que les puedan ustedes dar una explicación adicional. Pero cuando ustedes son los que dan el diagnóstico en la primera fase, la familia se va a resentir mucho porque no va a entender cómo un médico que no estuvo en el proceso asistencial, finalmente les está dando una noticia de muerte encefálica. Es por eso que el modelo cambió, porque antes teníamos solamente 60 coordinadores en el país que eran externos y que llegaban a dar malas noticias, pero aquí es importante ese intensivista, ese primer momento con ese médico tratante, con esa empatía, con ese equipo de trabajo, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras, jefe, que puedan abrir esa puerta para que usted pueda conversar con la familia y les pueda aclarar dudas sobre el diagnóstico de la muerte. Pero mi invitación a todos es que no estén solos en su institución y que hagan equipos de trabajo que logren que finalmente las personas o las familias entiendan el proceso. Gracias. Y yo voy a decir algo adicional. No hay que apresurarse. Si en su institución dicen, está en muerte encefálica, pero el neurocirujano tuvo que salir y baja en una hora para comunicar el diagnóstico, espérelo, porque sí o sí hay que establecer ese nivel de coordinación. Sí o sí, yo siempre recomiendo espere y arme su equipo correcto. Si hay que esperar una hora, si hay que esperar hora y media, perfecto. Vamos adelantando otras cosas, vamos adelantando los paraclínicos, vamos verificando que esté la información para la oferta, vamos metiendo la información al sistema de datos, vamos, pero hay sí o sí que establecer ese nivel de coordinación. Vamos a pasar, ahorita vamos a dar más preguntas. Alex, por favor, pásanos el video. Quiero que veamos un video, vamos a hacer un ejercicio en el que también podamos conversar un poco más tranquilos. Vamos a tener la otra semana 2 días para conversar también de estos temas, así que con seguridad vamos a resolver sus inquietudes. Alex, pásanos por favor el video, el primer video, y con eso vamos a abrir otras preguntitas y responder algunas preguntas adicionales. Adelante. Es necesario comunicarle a la familia que el paciente ha fallecido, tiene muerte cerebral confirmada. Si bien llamas a la familia. Sí, incluso están visitando a tres por ellos y hablamos. Señora Carmen, señora Pilar, ¿nos permiten unos minutos, por favor? ¿Cómo están? ¿Qué nos van a decir? Queremos conversar con el doctor. Yo fui la que le compré la bicicleta. Yo soy la tía. Sigamos, por favor, de todo lo que tienes que comprar. Más vale Con un comprar regalo. menos cosas. Solo quería darle un regalo, es que va a ser la primera comunión. ¿Cómo está mi niño, doctor? Nosotros habíamos hablado ya de lo que habíamos visto en las imágenes del TAC, ¿se acuerdan? Sí. De Andrés. La prueba esa que le tenían que haber hecho, se la tenían que haber hecho en el otro hospital. Como a mi niño le pase algo, le tenemos que poner una denuncia. Tú tienes que hacerlo posible porque Antonio... Pero fue culpa mía. A ver, Claro que fue culpa tuya, sí, pero Yo solo quería darle un regalo. Permítanos un tranquilízate, minuto, por favor. Quisiera tomar ¿Y usted algo. cómo quiere que esté tranquila? Es que si tuviera aquí a la gente, tuviera aquí a los médicos del otro hospital, mire, es que no sé ni lo que haría. Es que no sé ni lo que haría. ¿Usted cree que se puede tener un niño 9 horas, 3 horas de un niño de Me han 9 horas? demorado mucho. Con toda la vida por delante, por un puñetero aparato que tienen que arreglar. Solo fue una caída en bicicleta, se demoraron todo ese tiempo. Tiene que estar bien. Además va a ser su primera comunión. En el momento que él llegó al hospital se le tomó el TAC. En Ya lo ese sé. momento, Si aquí yo no nosotros tengo hablamos. quejas de aquí, doctor, si cuando han llegado lo primero que han hecho es hacer lo del aparato que le tenían que haber hecho en el Quisiera otro tomar hospital. algo, una agua o No, algo. yo quiero a mi niño, doctor, yo quiero que mi niño queremos llevar. tiene que hacer la comunión el sábado, mi niño tiene que estar, que mi madre nos espera para hacer la comunión. Bueno, Tenemos todo yo listo. quiero comunicarles Él es la muy sano. evolución de Andrés. Como les expliqué, él llegó con una lesión muy severa y se evidenció Yo en que el era TAC. severa, ya lo sé, yo que era severa.
Y mi niño nunca ha perdido el conocimiento, doctor. Se ha caído Desafortunadamente, montones de veces y yo sabía que esta vez era grave. Porque mi niño nunca ha perdido el conocimiento, se cayó de la cuna. Es un niño muy travieso, o sea, se sube a los Pero muy árboles. sano. Él Sí, muy sano. pero ya sabes que es muy travieso, por eso no quería yo que le comprara la bicicleta. Solo quería darle un Mira. regalo, solo quería darle un Regalo, regalo. un Lo regalo. queremos mucho, lo queremos regalo. mucho. Un día le va a pedir la luna y la luna se la va a dar. Y no se puede comprar todo a los niños, Pili. Que yo no puedo usar Es nuestra vida, yo solo quería hacerlo feliz. la lesión que se evidenció en el TAC, como les comenté, es muy severa. Muy severa. Desafortunadamente eso ocasiona que exista mucho inflamación, mucho edema en el cerebro. Cuando eso sucede, desafortunadamente deja de llegar oxígeno al cerebro. Y cualquier órgano, si no tiene oxígeno, desafortunadamente muere. Es como si yo me apretara el dedo y dejara de llegar circulación al dedo. Se pone negro y por último muere. Ay, Así doctor, sucede con me el está cerebro. asustando. ¿Y qué me quiere decir con eso, Si doctor? es un niño Lo que sano. quiero transmitirle es que al no tener oxígeno en el cerebro, se considera que hay una cosa que se llama muerte cerebral. Ay, que se me quedan como a mi niño. Se recupera, es un niño sano, es un niño sano, es un niño, se va a recuperar. ¿Cómo no se va a recuperar si es un niño? No, es Lo un que niño quiero sano. transmitirle, mire señora, lo que quiero transmitirle es que Y mi madre, nuestra madre, es una persona mayor. mira, lo que quiero ¿Cómo le diremos transmitirle que está mal, que está así de mal? está en este momento, después de esa lesión que ha sufrido en el cerebro, se le han hecho una serie de exámenes para ver si hay función o no del cerebro. Y en este momento, con todos los exámenes, se ha visto que no hay función del cerebro, que el cerebro, podemos hablar ya de muerte cerebral. ¿Pero qué quiere decir eso? Que mi niño se me va. ¿Cuánto tiempo va a estar mi niño así, doctor? ¿Cuándo lo podremos Al llevar? no tener función del cerebro, en este momento, desafortunadamente, ya no hay comunicación del cerebro, no hay funcionalidad del cerebro, no hay actividad del Pero cerebro. mire, mi niño tiene un corazón muy fuerte, porque Es mi niño así no ha es. tenido nunca nada. Ve cómo le dice mi hermana, de verdad que no ha tenido nada, porque Exacto. las cosas esas de los niños, mi niño no ha tenido nunca nada y mi niño va a salir adelante porque lo tienen dormido. Ustedes- Doctor, si le despierta, Sí. usted despierte, lo que si le Ustedes despierta acaban se de va pasar por la unidad de intensivo, ¿vieron a Andrés? Sí. Mi Bueno, niño Está está dormido, es entendible, pero él se va a despertar, es muy sano. Pero además, mire usted, yo le he visto lo del aparatito que me dice usted que es lo del corazón. Mi niño tiene un corazón muy fuerte, mi niño va a salir adelante, doctor. es un niño Porque es un joven, es un niño, Es un niño, es un ¿cuántos ángel. años? 9 años. 9 años. Entonces es un niño joven donde desafortunadamente el cerebro, que es la parte más importante del cuerpo, el que comanda, el que hace que funcione ¿Quiere agüita? totalmente, está sin funcionamiento. Al no tener funcionamiento, ya empezamos a hablar de que no hay posibilidades de sacarlo adelante. Doctor, yo creo que están tirando la toalla. No tire la toalla, que mi niño es un niño muy... A él se le hizo- que es lo único Han que debido tengo, traerlo antes, han debido traerlo antes. Todo se le Lo anterior tenías que haber comprado la bicicleta, te lo dije. Solamente A ver, quería darle un a ver, regalo. a ver qué se nos va a quedar así el Sí, fue niño. culpa mía. ¿Qué Fue hacemos culpa ahora? mía, fue culpa mía. Yo le regalé la bicicleta. Entendemos que ustedes se sientan así en este momento y sabemos lo duro que puede ser. Sin embargo, Pero estamos tienen que hacer todo lo posible por mi niño. Sigan haciéndolo. ¿Cuánto tiempo vamos a estar Mira, así, en este doctor? momento, ya con todos los exámenes que se le han realizado, podemos afirmar que a pesar de todos nuestros esfuerzos y todo lo que le hicimos, en este momento, desafortunadamente, su cerebro ya no funciona, no tiene funcionamiento. Mira, sí, ya me ha dicho que no funciona, pero yo sé que mi niño, Cuando- mientras hay vida y esperanza, y el corazón de mi niño es muy fuerte y mi niño va a salir adelante, Sí. porque sabe que estoy sola, sabe que estoy sola y él quiere estar conmigo, porque Cuando me quedo ustedes lo sola. vieron allí en la unidad de cuidado intensivo, vieron que tenía movilización del tórax, Sí, pero esto pero es porque es una vida artificial, porque está movido por un ventilador. Pero hay vida, hay vida. No, en este momento ya no podemos hablar de vida con él. En este momento ya no podemos podemos. hablar de ese movimiento que ustedes ven y los signos es gracias a los aparatos. Es gracias. Gracias.
Bueno, entonces, este es como el escenario, el primer esquema que uno espera y es lo que nos preguntaban. Coordinar primero la comunicación de la muerte. Nos gustaría, vemos manitas levantadas, vamos a mirar otra pregunta y vamos a hacerles una pregunta. Doctor Javier, Muy buenos días. adelante, doctor Javier Orlando. Mi pregunta era la siguiente. Bueno, con respecto al anterior ya avanzaremos y ya en cuanto al video, se suponía que en la literatura uno nunca debe decirle a los familiares, entiendo su dolor, ¿no? Entonces, en ese caso, la doctora le dice a la señora, yo entiendo por lo que usted está pasando y entendemos su situación, pero en la literatura decía que uno nunca debe referirle eso a los familiares. Vale, ¿tú qué opinas, doctora Alejandra? Insisto en que este asunto de la comunicación no siempre es blanco y negro, ¿no? Porque, pues, Totalmente. tú puedes decir, me dijo eso y puedo sentir que está sintiendo alguna empatía, porque de pronto yo puedo complementar eso diciéndole, yo también soy mamá y tuve Por que ejemplo, pasar sí. por algo, por una situación muy similar y por eso lo comprendo. Entonces, a veces resultan estas expresiones cuando son realmente sinceras de por qué lo entiendo, pueden ser de ayuda. ¿Tú qué opinas, doctora Alejandra? Bueno, realmente ahí, y qué bueno que el doctor lo ponga sobre la mesa, porque entonces vemos cómo es el uso de ese lenguaje que nosotros vamos a, digamos, a darle a esas familias, ¿no? Y lo que tú dices, doctora Angélica, no esto no es una receta de cocina, como que, y yo lo pongo siempre en un ejemplo muy cotidiano cuando uno está aprendiendo a hacer arroz, ¿no? No es un pocillo de arroz por dos de agua, sino que a veces realmente lo que uno tiene que hacer es no solamente usar un lenguaje de empatía, sino que suene cercano a la familia. Tal vez decirle a la familia, entiendo su dolor, pudiera ser, y lo que usted dice, doctor, es que no debió haberse usado esa frase. Sin embargo, también es importante saber cómo se está usando esa frase. Eh, a veces, por ejemplo, yo que soy mamá, cuando hacía entrevistas a las padres de menores de edad, siempre intentaba como que la gente supiera que yo soy mamá y que entiendo de alguna forma lo que está viviendo porque yo soy mamá. No necesariamente, digamos, usar una frase como esta puede ser generar un choque. Muchas veces el solo hecho de tocar un brazo, de acercarse. Yo soy partidaria de los abrazos a las familias, yo soy partidaria de que la gente me sienta muy cercana, porque para mí fue exitoso el usar este tipo de herramientas en las entrevistas familiares. Cuando la gente sentía que yo estaba muy cercana, realmente tenía un éxito absoluto. Pero pues la verdad, doctor, es que también es cierto que también depende mucho de la familia. Hay familias que son un poco más secas, son unas familias un poco más fuertes o más duras para poder abordar. Entonces también depende lo que tú encuentres o lo que tú llegues a ver en ese contexto familiar para que tú puedas empezar en tu cabeza a pensar de qué manera me acerco a esa familia. Hay papás un poco más dóciles o mamás un poco más cercanas, sin embargo, hay otros que son un poquito más reacios a la cercanía o al sentir que hay alguien que los quiere ayudar o apoyar. Pero el uso del lenguaje finalmente es para recordarles que sea exactamente igual lo que usted dice con palabras, lo que usted está expresando con su cuerpo, con sus manos, con todo lo que está alrededor para que las familias sientan que realmente están sintiendo eso que están diciendo. Gracias, doctora. Doctor Pedro Pastrana. Doctor Pedro, nos gustaría hacerles una pregunta. A partir del video, ¿alguno les gustaría compartir qué herramientas de comunicación de pronto entre los participantes, aquellos que están más en contacto con la comunicación de situaciones de malas noticias, de muerte, que nos quieran compartir qué herramientas de comunicación les resultan más efectivas? Porque pues con la doctora Alejandra tenemos, digamos, la fortuna de compartir con diferentes equipos, pero la idea es que compartamos entre todos.
¿Alguien nos quiere compartir de pronto qué herramientas ustedes pueden también decir que les resultan efectivas, que les han resultado cómodas en la comunicación de la muerte? Veo manitas, doctora Andrés Acosta. ¿A ti qué te resulta más, qué te ha resultado efectivo en ese proceso? Hola, buenos días. Mira Buenos que días. en la clínica tuvimos un caso, pues estuve cerca del equipo de donación y nos resultó muy favorable utilizar las ayudas diagnósticas que teníamos en ese momento, o sea, los reportes. Indicarle a la señora, explicarle con la tomografía, por ejemplo, que el daño cerebral era muy grande, explicarle la parte de la muerte encefálica, todo. Y la verdad, con eso los familiares fueron cambiando como la percepción del estado clínico del familiar y aceptaron finalmente la donación. Fue posible hacer el rescate, pero sí fue como que después de que ellos miraran las imágenes y entendieran la gravedad del caso, fue que aceptaron ya el proceso. Excelente, doctor, eso es cierto. También a veces, claro, hay familias que pueden entender mucho más fácil algunos conceptos en salud, pero hay otros que necesitan ese tipo de ayudas y tener a la mano en un proceso de comunicación de muerte encefálica en la mente algunas posibilidades de ejemplos o una hoja o algo didáctico puede resultar útil. Gracias, doctor Juan David. ¿A ti qué te ha resultado más efectivo? O de pronto en tu institución que has visto? Doctor Juan David, adelante. Hola, ¿cómo están todos? Digamos que a mí sí me parece sumamente importante el espacio seguro, un espacio alejado, inclusive del paciente, donde pueda pues, sentarse, llorar con tranquilidad, poder tener como ese lugar donde pueda estar sola la persona conmigo. Con a veces tengo la posibilidad de ofrecer agua o algún, depende de la institución, tienen espacios como para dar esas malas noticias y en esas situaciones sí siento que es mucho más fácil para la persona como liberar todo ese estrés o toda esa carga emocional y asimismo pues después de esa liberación ya se puede tener una conversación un poquito más amena, más científica y explicando como la situación y llevarlos como por esa idea de la comunicación. Muchas gracias. Voy a dar una última palabra a Stephanie, doctora Stephanie, porque ya vamos a continuar. Sí, claro que sí. Buenos días para todos. Trabajo en un servicio de urgencias, específicamente en sala de reanimación y usualmente pues se dan malas noticias, pero lo que ha funcionado mucho es desde un principio como hacer el recorrido de todo lo que sucedió. Entonces es como preguntarle qué fue lo que pasó, qué sabes de, pues, de tu familiar, qué ha pasado y ser muy empático desde el principio, pues esto lo digo desde la parte de atención. Pues no he estado como en mucha relación con el servicio de donación, pero esto funciona mucho para dar malas noticias porque de esta manera como que la persona reconoce que atravesó su familiar por una situación tan difícil que lo condujo pues a la muerte. Y de esta manera es un poco más fácil a pesar del dolor que eventualmente posterior a una noticia difícil pues como que queda un poco tranquila de que lo que sucedió lo condujo a la muerte y que realmente fue algo que sucedió y pues que no fue de parte médica o de la atención, sino que debía ocurrir. Entonces esto pues a veces funciona un poco como hacer el recorrido de todo el evento que lo condujo al fallecimiento. Estupendo. Fíjense que ustedes tienen, nos encanta además que ustedes tienen herramientas, pues que hay que enfocarlas en el momento de la donación. Tú lo acabas de decir, bueno, he visto esto, el resultado efectivo porque trabajas en un servicio donde seguramente todos los días hay comunicación de este tipo de noticias, pero esas mismas herramientas son las que vas a usar en el siguiente instante, que es empezar a comunicar la voluntad de donación. Aquí estamos comunicando la muerte. Vamos a pasar al segundo punto, que es comunicar la voluntad de donación con otros objetivos y que son los que vamos a ir a profundizar también en los talleres prácticos. El tema del espacio seguro, completamente de acuerdo, eso para todo, para cualquier tipo de comunicación.
Antes, me pasas la segunda pregunta, por favor, Alex. Aquí estamos hablando de la comunicación de la muerte. ¿Creen ustedes, antes de que pasemos a hablar de la donación y ya del segundo instante, que debe haber algún prerequisito de comunicación en este punto antes de hablar de donación? Veo una manita levantada, doctor Adrián. ¿Qué opinas? Si tienes alguna herramienta frente a la comunicación de la muerte, pero también, ¿qué opinas? ¿Crees que debe haber algún prerequisito antes de hablar de la donación en este punto de comunicar la muerte? Doctor Adrián, Hola, buenos días. adelante. Yo trabajo en unidad de cuidado intensivo y bueno, la herramienta que iba a mencionarles va muy de la mano con este segundo punto también, que es indispensable en el transcurso de la atención desde el primer momento, informar de manera detallada cuál es la condición crítica del paciente. Muchas veces, a pesar de que nos esforzamos en darle de manera detallada los reportes médicos, ellos no entienden la severidad y el compromiso extenso que pueden tener los pacientes y que los pueden llevar a una condición de disfunción orgánica múltiple o, en este caso, de muerte encefálica. Entonces, cuando nosotros en el reporte del día a día vamos de manera progresiva informando que su condición clínica o que su viabilidad dentro de la función cerebral va deteriorándose, que todavía estamos trabajando, pero que su condición es muy crítica, ellos aceptan mejor al momento de ya informarles que no tenemos la Es- viabilidad cerebral y se hace mucho más apropiada el momento del abordaje por parte del coordinador, porque muchas veces, bueno, más que todo en el paciente de trauma, porque muchas veces en otras condiciones están totalmente negados al proceso de la donación porque lo que ellos refieren es que no, él no estaba tan mal, nunca nadie me dijo que estaba tan mal y de un momento a otro me dicen que se murió y que ahora quieren los órganos. Entonces, dentro de la línea de tiempo de ellos no existió esa comunicación apropiada y asertiva en torno al contexto del paciente. Entonces, considero que ahí lo que hablábamos ahorita al inicio sobre la importancia del acompañamiento por parte del equipo de cuidado intensivo se vuelve fundamental, pero no incluso para comunicar eh, la noticia de que se dio la muerte encefálica, sino de manera previa a que esto suceda, que igual el familiar por medio de todos los estudios esté verificando que eso es así y si existe o algún familiar médico o alguna persona cercana a la salud también utilizar a esa persona como un puente para poderles explicar de una manera más detallada y técnica a esa persona y que ellos a su vez también puedan ir informándole a la familia el estado crítico del paciente. Muchas gracias. A ti, doctor, estupendo. Súper bien. Eh, Esto, esto es muy importante porque en efecto deben haber coordinación en la comunicación y en entender, pero hay algo que la doctora Alejandra Martín, y ya te doy la palabra, doctora Alejandra, siempre lo dice, aquí esto no se trata de correr. Si el momento de comunicar la muerte tiene que extenderse junto con la entrevista 2 horas, 3 horas, aquí es un momento de paciencia. Y hay que trabajar en equipo porque tampoco podemos descuidar al donante, ¿sí? A nuestro posible o potencial donante, porque tenemos que seguirle colocando líquidos mirando. Entonces ahí entra el momento también de mucha coordinación, no solo en la comunicación, sino también en la atención del caso. Porque mientras usted le está colocando los líquidos, listo, doctor, yo me concentro entonces en el asunto de la familia y si tengo que estar con ellos 40 minutos y darles tiempo, hay que tenerlo. Y aquí tenemos que tener mucha paciencia porque del proceso de comunicación, del tiempo que les demos, pues también vamos a ver los resultados. ¿Qué opinas, doctora Alejandra? No, el doctor acaba de decir algo súper importante y es que las familias deben conocer siempre cuál es esa evolución diaria de esa persona, o sea, qué está pasando,
qué se está haciendo, qué se está trabajando duro para lograr sacarlo de ese estado y cuál ha sido la respuesta, positiva, negativa o digamos o no tan buena como ellos quisieran, pero sí es importante, doctor, y usted lo acaba de decir, es que los intensivistas o que ese equipo médico asistencial siempre les den esa veracidad y esa información muy clara, casi digamos en una línea de tiempo, como en un minuto a minuto, que esté muy establecido eso para que la familia pueda entender que se ha hecho todo lo posible. Voy a contarles una anécdota de manera rápida. Hubo un caso en Colombia de una paciente que se suicida, ¿cierto? Sin embargo, llega con signos vitales a la institución, pero esta persona había dejado una carta diciendo que quería ser donante, ¿cierto? ¿Qué pasa en estos casos? Digamos que lo que hace la institución, que lo hizo muy bien, es tratar de luchar por esa paciente, sabiendo que tenía un pronóstico muy reservado, que no lo iba a lograr, tenía exposición de masa encefálica, pero sin embargo la familia, los médicos lo que hicieron fue luchar para que la persona saliera adelante. Llamaba la atención que tenía la carta y que la carta llega a la institución y en ese momento la familia lo que menos quería era saber de donación de órganos, no querían era salvarle la vida a esta persona. La institución y este coordinador operativo de la IPS lo que hace es dejar la carta a un lado y luchar por salvarle la vida. Y fíjense cómo eso hace que al final la familia entienda que podía ser donante, que se vuelve donante finalmente, a pesar de la situación tan crítica y dolorosa, porque además era una persona muy joven, con una vida por delante de atleta además. Entonces, ¿cómo usamos nosotros, y suena feo el verbo, lo sé, pero digamos, cómo hacemos que este momento que quizás es doloroso para la familia se vuelva una opción para ese proceso de duelo? Pero sí es importante que los médicos intensivistas, que ese equipo de trabajo trabaje con ustedes para que la familia pueda saber casi en ese minuto a minuto qué se está haciendo y cuál es la respuesta o negativa o positiva que ha tenido el paciente frente a las intervenciones o al uso de tecnología o de medicamentos se haya dado. Eso es vital para que cuando ustedes intervengan a esa familia, la familia esté tranquila o por lo menos aceptando que a pesar de los esfuerzos terapéuticos que se hicieron, esa persona no logró salir de ese estado crítico en el que se encontraba. Eso es súper Gracias, doctora. importante, doctor. Gracias. No bajen las manitas, por favor, Alex. Vamos a pasar a una segunda parte de este video y vamos a continuar. No nos bajen las manitas, tranquilos, ya continuamos. Vamos a ver otra parte. Adelante, Alex. Yo te aviso cuando lo detienes, por favor. Doña Carmen. Señora Pilar, vamos a presentarles unas personas que quieren entregarles una información. Estoy fatal. Yo no sé si estoy para escuchar a nadie. Sabemos que es difícil, pero queremos que reciban esta información. La doctora María Teresa. Mucho gusto. La señora Carmen, la mamá Andrés, y la tía de Andrés. Y Lorena, una enfermera. Señora Carmen, lo único que tenía, Si me permiten las defensoras. gracias, lo único que tenía en este mundo se me ha ido. Mi vida ya no tiene sentido. No tengo nada más. Mi niño, ¿ha visto a mi niño? ¿Ha visto lo guapo que es? Sí, Andrés era un niño muy especial y nosotras como madres entendemos parte del dolor que la acompaña. Es muy difícil en un corto tiempo entender que algo tan grave puede Y sobre suceder. todo además porque a mi hijo no le han atendido, doctora. A mi hijo, yo sé que si a mi niño le trasladan antes, mi hijo no está muerto. ¿Cómo se puede ahora yo? Vamos a hacer todo lo posible. Tu marido tiene que hacer todo lo posible. Todo lo vamos a hacer porque él debió haber venido antes. Es una situación muy difícil y nosotras obviamente comprendemos todas las dudas que usted pueda surgir y por supuesto que entendemos que usted está en su Mire, derecho. doctora, yo no tengo, de verdad que no tengo dudas porque yo sé que a mi hijo no le han atendido. No, por supuesto, nosotros lo comprendemos. No le han Usted tiene atendido. derecho de... Usted no sabe lo que ha sido en el otro hospital, 3 horas en el hospital. No, yo me iba a preguntar, ¿qué pasa con el aparato? ¿Qué pasa con el aparato? No, que tiene que arreglarlo el técnico. Y hasta que mi hijo no empezó a hacer unas cosas así muy raras, así con los brazos, unas cosas muy raras. Entonces todo fueron carreras. Ni sin decirnos nada rápidamente, no lo trajeron, lo metieron en la En este ambulancia. momento nosotras comprendemos todo eso y lo tenemos muy claro.
en este momento eso no se puede echar para atrás. Ya lo sé, pero sí que vamos a poner una denuncia, doctora. Está perfecto. La vamos a poner. Están en su derecho y pues se hará la investigación que corresponda en el lugar que es. Claro que sí, porque además mi cuñado, el marido de mi hermana es abogado y él lo hace. Haremos todo lo que haya que hacer para Nosotros queríamos plantearles una situación Mi que madre. puede ser un poco confusa en este momento. Pobrecita la mamá. Que la pobre, íbamos a hacer la comunión, iba a hacer la comunión a Andrés el sábado. El sábado. Y a la pobre fuimos a prepararlo todo. ¿Ha entendido en este momento cuál es la situación en este instante? Nosotros quisiéramos hacer un resumen pequeño. Ay, sí, para, ya sé, como para ponernos en ya contexto. Ya no está. La situación es que cuando el cerebro se pierde es como si fuese el director de una gran orquesta. Los instrumentos paran después y No todo lo ha el resto del dicho el cuerpo doctor, que ya que aunque parece es que no equiparable respira. a estar muerte totalmente. Todo el resto de las situaciones va a perder. Lo que nosotros quisiéramos ofrecerles es la oportunidad de que el Mire, libro doctora, es que yo ahora mismo generosamente estoy muy agotada. Sí, Porque nosotros lo entendemos. la mamá se ha quedado, es muy mayor. Está enferma del corazón. Mire usted, precisamente somos de Chía. Precisamente la veíamos y el niño iba a hacer la comunión allí. Y la iba a hacer allí porque su mamá no se puede trasladar, que es muy mayor. Y ahora, ¿cómo le decimos a nuestra madre que el niño que iba a hacer la comunión el sábado nos lo vamos a llevar en una tabla? Nosotros podemos brindarle el apoyo que usted necesite para traer a su mamá No puede venir, comentar, no puede venir, que está muy o mal. ayudarles a ustedes a que les sepan entregar la información para que mañana no compañeros con eso. Pero nosotros queríamos ofrecerles una oportunidad de que esta situación, este accidente tan grave, termine en una situación positiva. Una negligencia, doctora. Porque miren, mi hermana, desde luego, tú no le tenías que comprar Yo la le bici nunca. compré la bici. Yo le compré la bici, era su primera comunión. Yo le compré la bici. Perdónele mi vida. No, mire usted, yo le llevaba diciendo que no le compres la bici. No le compres la bici. Niño, era un niño. Sí, no le compres la bici, que tiene una cosa, no sé, una cosa en los fue una pies. situación muy difícil y en este momento fue un accidente y el desenlace desafortunadamente es fatal. Lo que quisiéramos es comentarles y solicitarles una autorización para que este accidente no termine en una muerte inútil, sino que pueda ayudar y pueda ser generoso y colaborar con la vida de otras personas. Hay muchos niños en este país que se beneficiarían de los órganos del niño. ¿Cómo que de los órganos? ¿De quién? ¿De Andrés? Sí, te estoy pidiendo la oportunidad de que consideres la donación de órganos, dado que el niño No han ayudado a Andrés. Se demoraron en A mi traerlo. niño no le han hecho ni caso y ahora resulta que quieren. yo le comprendo muy bien su dolor y entiendo la inconformidad Y con mi niño todo además, el doctora, servicio de salud. es un niño muy guapo. Lo tenemos Sí, que guapísimo. besar. Y se va como yo lo he parido, enterito. Enterito se va mi niño. Señora Pilar, señora. Pero no, él es un niño muy lindo, él está ya en su Lindo, le ha camilla. visto. Lindo, Muy lindo, sí, él es un ángel. Y yo entiendo que en este momento es algo que nadie puede explicar el dolor, las cosas que ustedes están sintiendo. Pero mire qué bonito que eso, que ese angelito que está allá puede ayudar a otras personas y que pueda... Que le ayuden sus madres. Yo no puedo. Yo A estoy nosotros fatal. nos gustaría que ustedes lo consideraran, no que tomen la decisión Pensar. inmediatamente, sino que considere la posibilidad de que su niño pueda ayudar a la vida de otros niños. Mire usted, otras que le personas. ayuden sus madres, que a mí la vida no me ha regalado nada. No me ha regalado nada. Pero el niño era un niño bueno, juicioso, que se entregaba a todos los demás, que seguramente tenía muchos amigos, que seguramente los quería mucho a ustedes. Si la decisión fuera de él, si él pudiera escoger, Usted iba a ¿usted hacer qué pensaría? la comunión el sábado y resulta que quería que mi Yo hermana le le di la comprara. bicicleta, era lo que él quería. Y él quería además que le comprara el traje a otro amiguito que no tenía dinero. Un niño muy bueno y era la alegría de mi hermana, la alegría mía y la de mi madre. ¿Cómo se lo decimos a nuestra madre ahora? Claramente entendemos nosotros que el niño era un niño muy generoso, entonces a nosotros nos gustaría que ustedes consideraran si pensando lo que el niño quisiera, Ay, doctora, el si niño ve en usted, algún si momento yo la entiendo a usted, pero es que yo ahora mismo tengo mucho que pensar. Mi madre no sé cómo se lo vamos a decir porque la pobre
está allí sola, le dijimos que nos veníamos para acá para tratar a Andrés y no le hemos dicho ni la gravedad porque hasta no saber qué pasaba. Y no sé ni qué hacer, todo se me viene encima, no sabemos ni cómo vamos a preparar. Yo me quiero ir ya de aquí para llevárnoslo a enterrar, para velarlo, y es que yo cómo voy a pensar, es que estoy que no sé ni lo que me digo. La situación en la que nosotros podemos Pausas, por favor. Gracias. Bueno, aquí ya estamos en el siguiente momento y es empezar a mirar la comunicación en el momento de la entrevista familiar. Voy a dar unas intervenciones y me gustaría que también revisáramos una pregunta y es que ya en el contexto de lo que tiene que ver con la entrevista familiar, recuerden que en la entrevista familiar no el objetivo, el primer objetivo no es pedir la donación. ¿Qué preguntas creen ustedes que son claves? ¿Qué actividades creen ustedes que son claves en este momento de conexión con la familia para comunicar la voluntad de donación? Doctora Isabel, ¿qué pregunta tienes? ¿Qué opinas? Y qué herramientas adicionales crees que pueden tenerse en cuenta en este momento para cumplir los objetivos de la entrevista familiar? Doctora Sara Isabel, Aló, ahí me escuchan. te escuchamos. Bueno, yo creo que de las herramientas que, digamos, yo más uso acá, yo soy coordinadora del servicio de urgencias de una institución de mediana complejidad. Yo creo que la herramienta que más, o que me parece importante como conocer todo el contexto que rodea a esa familia. Es decir, conocer sus creencias, conocer qué expectativas tienen de lo que está pasando, conocer, por ejemplo, o acercarse a su nivel de alfabetización o a su nivel académico, porque eso nos permite como hacer o realizar una conversación que esté dirigida a que ellos entiendan la situación. Pero para que ellos entiendan es muy importante que el médico que está haciendo la entrevista se ponga en su papel, o sea, como que se meta en los zapatos de ese familiar. Y para meterse en los zapatos de ese familiar es muy importante conocer qué es lo que lo rodea a esa familia, cuál es su contexto social, conocer en qué creen, si creen en algún Dios, si tienen alguna religión, qué tipo de expectativas tienen con respecto al paciente, qué tipo de expectativas o qué conocen y qué esperan de la muerte, qué saben de la muerte, qué creen que pasa después de la muerte. Entonces, si antes de empezar a hablar de la donación nos tomamos como el tiempo en esa conversación inicial de conocer ese contexto familiar, yo creo que se hace un poquito más sencillo hacer un abordaje teniendo en cuenta quién es esa familia, quiénes son. Gracias. Gracias, doctora Sara. De acuerdo, porque eso te va a ayudar a conseguir además varios de los objetivos de la entrevista. Doctor Pedro, no sé si ya tienes de pronto micro. ¿Qué opinas? ¿Qué herramientas te pueden resultar o viste acá o cuáles de pronto no viste que consideras que pueden ser útiles a la hora de hablar de donación? Doctor Pedro. Doctor Charles Bonilla, adelante. Muy buenos días, muchas gracias. Creo que algo muy importante fue lo que dijo la doctora previamente con respecto a conocer cómo es su relación psicosocial, qué tanto conocimiento tengan acerca de la enfermedad del paciente, digamos que lo de resolver dudas y aclarar como tal todas estas condiciones antes de empezar a tener el tema de donación es muy importante. Yo creo que también algo que se debería hacer incluso desde mucho más antes es como tratar de empezar también a educar a la población en general acerca del aspecto que tiene el sistema de salud, que es un sistema solidario en el cual pues uno trata de ver que los recursos tienen que adaptarse a todo el mundo, ¿sí? O sea, si tanto yo soy donante, también me beneficio de donación. Entonces, digamos que es como parte de lo que debería de aplicarse desde el punto de vista a futuro. Pero pues a veces uno nota que hay gente muy receptiva, hay gente que entiende muy bien por lo que está pasando
y pues también puede ser por el nivel educativo, pero hay personas que definitivamente tienen unos preconceptos difíciles, muy difíciles de abordar con respecto a eso del, digamos, los conocimientos religiosos, a esa idea que hay de la venta de órganos, por ejemplo. O sea, eso es horrible, que incluso hoy en día están pensando en eso, que pues como creo que en alguna de las charlas dijeron en algún momento de eso específicamente que alguien había dicho la, que se lo habían matado y que lo estaban utilizando era para donar y que alguien de la clínica se les dijo. Entonces, es como ese tipo de situaciones que uno tiene que también abordar y ir evaluando. Nosotros en la clínica tenemos, desde que el paciente llega en un estado crítico, los hacemos abordar de psicología y trabajo social para que pues nos vayan colaborando con ese punto, como Estupendo. por ir dando la información del paciente. Estupendo, doctor Charles, porque efectivamente con lo que dices, este es un trabajo interdisciplinario y este momento es comandado por ustedes como coordinadores, pero no está vetado para que si ustedes se sienten cómodos puedan tener ese tipo de apoyos desde psicología, trabajo social. Doctor Javier, 30 segundos Doctora, que vamos doctora, qué a pena, ir complementando con otros temas finales. Doctor Javier. doctora, qué pena, le habla Pedro que me estaba preguntando. Pedro, adelante. Doctora, qué pena, disculpe que le interrumpa. Mirando desde el punto de vista de todo lo que han dicho mis compañeros, en cual estoy de acuerdo, cuando nosotros vamos a hacer esa entrevista, primero, pues, tener un lugar adecuado donde la familia se sienta cómoda. Y hablando de estrategias diferentes, de herramientas, yo pensaría que hoy por hoy la inteligencia artificial, el tema de las redes, yo pienso que existen en el mundo muchos videos impactantes de personas que han sido positivas, han donado esos órganos, el cual de pronto nos podría ayudar, ¿sí? Además de pues, todo lo que hemos hablado en el conversatorio para poderle llegar, para poder tocar de pronto ese corazón de esas personas a las cuales estamos hablando y de esa forma nosotros tener de pronto una respuesta positiva por parte de ellos. Entonces yo pienso que sí, sí existen las herramientas tecnológicas y podemos basarnos en ellas sobre todo en video, en otras experiencias que hayan tenido otras personas y quizás eso nos pueda ayudar. Hablando de pronto como herramientas de Estupendo. comunicación. Gracias. Creo que ahora en este mundo de la inteligencia artificial no lo habíamos hablado, pero vamos a pensar con la doctora Alejandra, vamos a incluirlo dentro del debate que vamos a tener la otra semana en los talleres, porque pueden resultar cosas interesantes que pudiéramos aprender todos. Voy a dar las últimas dos intervenciones, 30 segundos, porque vamos a ir cerrando, doctor Javier y doctora Alejandra. Efectivamente. Buen día. Ahí partiendo desde el hecho de que la familia ya el intensivista le explicó las causas, la manera del coordinador abordar, ¿no? Hablar de una manera más explícita, porque a veces los pacientes, los familiares, pues refieren entender sin serlo así, ¿no? Entonces el médico le explica y yo, sí, ¿entendiste? Sí, sí, yo sí entendí, pero siempre van a quedar esos vacíos. Y a partir de allí también tratarles de hablar si ellos conocen del tema de donación, si alguna vez han escuchado sobre las leyes, sobre todo lo que este tema aborda. También tenía una inquietud con respecto a ese tema, ya que si una vez explicado y abordado todo el tema, el padre decide que sí, la madre decide que no, ¿cómo se abordaría ese tipo de situación? Vale, doctor Javier, ya te voy a dar la palabra, doctora Alejandra Martín. Voy a darle los últimos 30 segundos, doctora Alejandra Sí, muy Alejandra buenos días. Santa María. Santa María. Yo hago parte del CRUE Valle. Yo no soy persona asistencial, pero pues sí, durante mi rotación me tocó ver muchas cosas. Eh, en primer lugar, quisiera decir que la doctora Sara Isabel tenía toda la razón al decir conocer el contexto del paciente. Según las lecturas del módulo, decían que uno no puede llegar de entrada hablando de donación, sino que uno también tiene que tener en cuenta que son personas que se mueven por sentimientos, el momento es muy sentimental. Entonces, lo que pienso yo que uno podría llegar a hacer es sentarse, hablar con la familia, preguntarle quién era el paciente,
a qué se dedicaba, qué hacía en sus tiempos libres, o sea, entrar como en esa empatía, ayudarse también con psicología, como decía el doctor Javier y el doctor Pedro, y no solamente entrar así de frente y decirles, no, es que su paciente ya está muerto, porque son personas que de pronto no hablan el lenguaje técnico médico y no lo van a entender como nosotros lo entendemos. Es llegar a rebajarse al nivel del lenguaje de coloquial, por así decirlo, para que a ellos les quede un poco más fácil entender que ese paciente ya falleció. Y pues también decirles y educarlos acerca de que el paciente no muere ahí, sino que es como la prolongación de lo que él pudo haber hecho en vida y ayudar a muchas personas, o sea, enfatizarle de que está salvando a alguien aún después de haber sufrido un accidente trágico, aún después de haber fallecido, está ayudando a mucha gente y se considera como un héroe. Entonces, esto nos va a ayudar a que nos den una respuesta positiva, pienso yo. Gracias. Lo que hicieron las doctoras al inicio del video, diciendo que eran madres y que entendían el dolor, pero después llegaron de una y ¡tum! Golpearon, ¿no? Es que hacemos parte de la donación de trasplantes y todo. Entonces, de una hubo una negativa por parte de la tía. Gracias. Gracias, doctora Alejandra. Y pues justamente esto que ustedes han mencionado, y créanos, ya anoté todas las preguntas que también están apareciendo para que la otra semana vamos a profundizarlas en el taller. Me gustaría para ir cerrando, este tema de comunicación siempre se nos queda corto el tiempo porque aquí surgen muchas inquietudes y nos encantan con estos videos también que vayamos pensando en otros escenarios. Doctora Alejandra Martín, ya para cerrar, me gustaría que recogieras dos elementos que ven preguntas. ¿Qué pasa cuando las familias están muy divididas? Y cómo es el tema de los contextos culturales muy específicos, ¿no? Es imposible en algunas culturas indígenas u otras muy específicas. Es muy imposible pensar en que las familias eventualmente sí nos digan que adelante con el proceso. Doctora Alejandra Martín, te dejo con esas dos cosas y vamos cerrando. Bueno, voy a retomar dos cosas. Primero, la pregunta del doctor, que no recuerdo el nombre, cuando un papá dice que sí, cuando o está muy asequible y la mamá no, o al contrario, realmente aquí lo que se busca, y vuelvo e insisto, es en que nuestro papel no es ser parte del problema, sino de la solución. En medio del dolor pueden pasar cosas importantes y positivas para las familias. Hemos tenido procesos de donación en donde las familias, por ejemplo, los papás son separados, pero la mamá, perdón, el papá no estaba tan cercano a ese menor o a ese hijo, o al contrario. Lo que buscamos acá siempre es tener una conciliación, ¿no? Buscar la manera para que estos dos papás entiendan el proceso. Eso no es fácil, pero sí se puede lograr. Es decir, cuando vemos papás que están como en los polos opuestos, no es darnos a digamos, ya, dijeron que no y cerremos el caso. Es buscar esa conciliación entre los papás. Esto se hace, como lo decía la doctora ahora, las intervenciones que hemos tenido, con empatía, con mucha paciencia, con mucho amor y con mucha tranquilidad. A veces uno se desespera en el proceso de buscar que las familias digan rápidamente que sí, y resulta que las familias tienen unos tiempos que son individuales para cada una de ellas. Entonces, no se desesperen, no se aceleren, traten de estar en ese contexto familiar y de unir a las familias para que el proceso de duelo no sea menor, pero sí sea más llevadero. Entonces, si es posible lograr conciliar, la respuesta es, por supuesto que sí, pero nos hace falta también estar como en ese momento, lograr esa cercanía con los dos papás, no ponerse de un lado del otro de ninguna manera, entender cada postura y cada posición, porque a veces los papás, mire, es que usted no estuvo, usted lo abandonó, usted lo dejó, pero también a veces pasa en ese momento que el papá, digamos, si estuvo ausente, le entregue la posibilidad de decidir a la mamá, por ejemplo, o que logren finalmente llegar a un acuerdo en medio del dolor y digamos, de la controversia que pueda generar la presencia de los dos papás en ese momento. Cuando definitivamente no se da, porque también hemos tenido casos que los papás definitivamente no se ponen de acuerdo, lo mejor es parar el proceso para que no vaya a haber una situación adelante que pueda generar
una violencia intrafamiliar o una violencia de género, que tampoco queremos que eso se dé. Sin embargo, sí intentar hasta el final que estas dos personas concilien o que las dos partes concilien y lleguen obviamente a una toma de decisión positiva. Frente al tema de las familias, de algunos segmentos poblacionales que están incluidos en todo lo que tiene que ver con enfoque diferencial. Recuerde que son 5 grupos segmentarios que son de enfoque diferencial, que son niños, niñas y adolescentes, mujeres, población indígena, comunidad LGTBI y población en condición de discapacidad. Para hablar, digamos, desde el contexto del punto de vista de las personas que están o hacen parte de etnias indígenas, siempre les pedimos, o yo soy muy enfática en decirles, por favor, pónganse en el contexto de la etnia, es decir, pregunten, y por eso yo insisto siempre en saber cuál es ese contexto social que rodea a esta familia. Voy a darles un ejemplo. Tuvimos un caso de un menor de edad que fallece por una malformación arteriovenosa que se rompe, hace una hemorragia subaracnoidea y no logra salir adelante y hace muerte cerebral. Cuando en esta etnia pasan estas cosas, lo que hacen los papás es dormir con el cuerpo antes digamos, de las exequias, ¿cierto? Si nosotros no permitimos que la mamá se acueste en la cama del menor, probablemente vayamos a tener un rechazo absoluto. Esto puede pasar, entonces siempre preguntar cuál es ese entorno, qué pasa en la familia, cuál es la tradición cultural que tiene este grupo en los casos de la muerte. Entonces, digamos, esa cercanía con el cuerpo, esa despedida que ellos hacen, si hay algún tema, algún ritual puntual, permitirles a ellos que lo hagan, obviamente con todos los protocolos de seguridad de la institución, garantizando que no vaya a haber una incomodidad para los demás pacientes. Pero mi respuesta siempre es, todo es posible dependiendo de la manera en que se aborden estos segmentos poblacionales. Si es posible con palenqueros, con raizales, todo es posible de acuerdo, digamos, a las situaciones puntuales de cada familia, pero por eso yo les pido, contextualícense siempre. Si nosotros, por ejemplo, ante una situación puntual de una familia indígena, le negamos esa oportunidad o esa manera de que ellos se despiden de ese menor o de ese familiar, la respuesta va a ser negativa, pero que la respuesta también es, y contarles que hemos tenido donantes de familias indígenas también, hemos tenido donantes de cualquier tipo de segmento poblacional, incluidos en el enfoque diferencial. Vuelvo e insisto, el abordaje a las familias es muy importante, como lo hemos escuchado aquí de diferentes profesionales, la sororidad, la empatía, la humanidad, todo esto hace parte de la entrevista familiar, que lo que busca finalmente es recabar información de esa persona, pero también que las familias se sientan muy bien atendidas y muy acogidas en este proceso tan doloroso. Gracias, doctora Angélica. Muchísimas gracias, doctora Alejandra. Doctora María Angélica, ¿algún comentario final de cierre de sesión? ¿Tienes micrófono cerrado? Yo creo que fue una excelente sesión, un abrebocas estupendo para lo que van a ser los talleres de la otra semana. He tomado atenta nota de todas las preguntas porque las vamos a responder allí. Entonces yo creo que fue una estupenda sesión. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación del día de hoy. Este es un tema complejo, no les vamos a decir que no, y seguramente vamos a tener ya el continuo acompañamiento que se hace desde las Secretarías de Salud, desde el INS, la opción de seguir trabajando y apoyándolos. Comentarios finales, doctores, nuevamente no olviden, nos vemos la siguiente semana, llegar muy puntuales a los talleres. La recomendación es que se vayan con ropa cómoda, uniformes, que es lo que todos usamos seguramente para su mayor facilidad. Vamos a estar los 2 días desde muy temprano y hasta tarde. Recomendación que los vuelos, por favor, no los vayan a sacar temprano porque la sesión termina 5:30 de la tarde. Y estamos en la Universidad del Bosque. La Universidad del Bosque está muy alejada del aeropuerto, entonces siempre hay que contar con un tiempo prudencial, diría yo, hora y media para no tener inconvenientes en el desplazamiento. Y se realizará una evaluación final y siempre tienen que presentar la evaluación final, entonces ojo que se tienen que quedar hasta que terminemos los 2 días completos. Eh,
Hoy van a recibir un boletín como con esas indicaciones finales. Nos preguntan en dónde vamos a estar. Es Universidad del Bosque, carrera novena número 131A02. En el chat también vimos que la colocaron. Eh, Tienen que entrar por el lobby, la entrada principal. Hay un lobby en la Universidad del Bosque. Esa es la entrada principal a donde se van a dirigir. Es un lobby grande como la entrada de un hotel. Allí los estaremos esperando. Nos están preguntando de habilitar módulos. Sí, señores, vamos a habilitar ya los módulos finales para que puedan avanzar lo más que puedan. Por favor, alguien me ayuda en el chat a colocar nuevamente la dirección que nos la están preguntando. Doctores, muchísimas gracias. Nos vemos todos la siguiente semana. Esperamos mucho compromiso para poder desarrollar estos talleres con la mayor efectividad y que sea de total gusto y eficiencia para todos los participantes. Muchísimas gracias por estar en esta sesión de hoy. Tengan una feliz tarde todos. Doctora Yasmín, perdóname, yo quisiera hacer una Adelante. recomendación solamente desde el punto de vista de seguridad y es recomendarle a todas las personas, médicos y profesionales que llegan de otras ciudades al aeropuerto El Dorado que por favor tomen los taxis, por favor los taxis que están dentro del aeropuerto El Dorado, por favor no tomen taxis Uber que estén por fuera ni en parqueaderos, sino que hagan la colita, tomen el ticket y estén atentos a las indicaciones de los profesionales del aeropuerto El Dorado para que no tengamos situaciones incómodas. El año pasado tuvimos una situación delicada y quiero hacerles esa recomendación muy especial para que la seguridad de ustedes para nosotros es importante y queremos que lleguen muy bien a la Universidad del Bosque. Entonces tomen los taxis del aeropuerto El Dorado, que estén dentro de la fila del aeropuerto El Dorado, no por fuera, ni en parqueaderos, ni por fuera de esta fila de taxis. Gracias, doctora. Muchas gracias. Creo que es muy importante esa recomendación. Feliz día para todos y nos vemos la siguiente semana.